Jesús, un hombre libre. Introducción. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 dice: Dios nos ha liberado en Cristo. Cristo en su muerte y resurrección liberó al espíritu y de esa manera liberó a la libertad. ¿Qué significa ser libre? El hombre nuevo es un hombre libre. Ama la libertad y busca vivir plenamente en Cristo Jesús. Él infundió en nosotros el espíritu de libertad y no el de esclavitud, pues para ser libres nos liberó Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha liberado de nosotros? La libertad misma, la libertad de creer. Frente a nuestra desconfianza en Dios, ha vuelto a abrir el camino de la confianza frente a nuestro recelo y temor que nos apartan del otro y hacen de él un adversario. Ha liberado la libertad de amar y ha liberado la libertad de esperar, es decir, de no andar ya como rebaños conducidos al matadero por caminos que solo llevan a la muerte. La libertad es la experiencia esencial de la vida humana. El tema de la libertad es fundamental para entender el Evangelio, porque el mensaje de Jesús es un mensaje liberador. Entonces, ¿qué se entiende por libertad? Para muchos es libre el que puede hacer lo que quiere, pero muchas veces quien cree hacer lo que quiere no es libre. Es esclavo. Ejemplo, el drogadicto es esclavo de las drogas. Hay muchos que desconfían de la libertad porque piensan que es el origen de todos los males y prefieren la represión y el control porque piensan que es la garantía del bien. Pero, ¿qué es la libertad? La libertad tiene dos aspectos. El externo, libertad de ausencia de coacción externa, hacer lo que quiero. Y el interno, libertad para ausencia de ataduras dentro de la persona, libertad interior, disponibilidad. La libertad es la condición indispensable para la realización del hombre. Cuando más libre es alguien para los otros y para Dios, más se convierte en persona. El hombre se realiza en la medida que es él mismo y no lo que los otros quieren que él sea. Hay que recordar que sin libertad no hay ética. La ética existe en cuanto a seres libres para decidir su actuar. Caso contrario, ante una persona que no decide sus actos como un esclavo, entonces para estas personas no hay actos libres y por lo tanto no hay libertad, porque hay otro que le dice qué es lo que tiene que hacer. La libertad para los griegos es el acto de elegir ante una cosa u otra. Pero si la persona no tiene esa capacidad de elegir o no tiene opciones, en él no hay libertad. La libertad en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. La libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau afirmó que la condición de la libertad es inherente a la humanidad. Él hizo la famosa frase: el hombre nace libre, pero en todas partes está esclavizado. Ricardo Yepes Storr afirma: no soy libre de tener una determinada constitución biopsicológica, ni de nacer en un determinado momento histórico o en cierta región, pero sí soy libre de asumirla o no en mi proyecto de vida. Jean-Paul Sartre habla de la libertad en su obra Las moscas, donde dice que cada individuo nace libre, pero según las circunstancias puede o no seguir siendo libre. Esto explica que haya diferentes clases de libertad en las distintas sociedades. Jesús, un hombre libre. El misterio de la persona de Jesús sigue despertando fascinación. El predicador de Galilea, con su amor a los pobres y excluidos, su enfrentamiento y crítica a los poderes de este mundo y su mensaje centrado en el mandamiento nuevo del amor, sigue inspirando a artistas, pensadores, líderes sociales y humanistas.
Jesús fue verdaderamente libre. Su libertad estaba arraigada en su conciencia espiritual de que era el Hijo amado de Dios. Sabía en la profundidad de su ser que pertenecía a Dios antes de haber nacido, que había sido enviado al mundo para proclamar el amor de Dios y que regresaría a Dios después de haber cumplido su misión. Saber estas cosas le dio la libertad para hablar y actuar sin tener que compadecer al mundo, y el poder para responder al sufrimiento de la gente con el amor sanador de Dios. La humanidad libre de Jesús nos convoca a vivir en libertad, y es que la experiencia en el rostro humano de Dios, Jesucristo revela a cada hombre y a cada mujer el misterio de su propia humanidad, aquella dignidad única que nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. La libertad de Jesucristo se manifiesta ya al nacer como un hombre libre, realmente. Si nos atenemos al tenor de su vida, Jesucristo se manifestó siempre libre ante las ataduras legalistas de la tradición religiosa judía, incluso ante las autoridades. Jamás abdicó de esa libertad, prefirió antes morir. Lógicamente, su mensaje, la palabra que anunciaba, no tenía otra finalidad que hacer libres al hombre y al mundo, un hombre y un mundo nuevo. Y esa es la tarea que dejó a sus seguidores al morir como un rebelde en la cruz. Jesús apostó por la libertad, un acto de suprema valentía religiosa y social que le implicó jugarse la vida. Se opuso a toda forma de opresión y sometimiento del hombre y la mujer. Jesús se mostró libre ante la ley, ante la familia, ante el templo, ante las costumbres de su tiempo, incluso ante la muerte que se acercaba. Jesús la enfrentó libremente. Jesús murió abandonado de todos y sintió el abandono del mismo Dios. Murió sin la recompensa del consuelo. Su libertad fue total. Jesús fue un hombre soberanamente libre. Su libertad resultó intolerable para los hombres de su tiempo. La libertad de Jesús es la denuncia contra nuestro egoísmo. El hombre se encadena constantemente a personas, situaciones y cosas mediante la fuerza de vida y atracción de su dinamismo más profundo, sus miedos y sus deseos. El hombre se encierra en su necesidad y pierde la capacidad de amar. Ha vuelto a abrir el proverbio de Dios. Ahora bien, nuestra libertad, la libertad de todo hombre, se halla bloqueada por estos tres factores esenciales: la desconfianza, el odio y el miedo. Con Cristo y en Cristo se nos brinda y ofrece la posibilidad de arriesgarnos a empeñar con seguridad nuestra libertad. Cristo nos ha dado la posibilidad, la capacidad en el Espíritu que Él vino a liberar. Liberando el Espíritu de Dios, liberó la libertad de los hombres. Lo primero que tenemos que decir es que el mensaje de Jesús es liberador. Te libera de las normas, te libera de la enfermedad, te libera de los demonios, te libera de una sociedad intolerante, te libera del miedo y de la muerte. Jesús te devuelve la seguridad y te empodera para que te superes a ti mismo y cualquier otro obstáculo y alcances tus metas y objetivos. Jesús es un hombre libre porque es el dador de la libertad. Su libertad la hace de todos los días para anunciar el reino de Dios, es decir, el reino de la libertad. La Biblia está llena de grandes acciones de libertad de Dios. La primera y central es la libertad del pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Liberación es, en primer lugar, ser liberado de. Pero los relatos del Éxodo, dentro de su misma diversidad, coinciden en un punto. La liberación no es solo la salida de Egipto. Así pues, toda liberación deberá considerarse siempre como ruptura y como apertura a la vez.
será siempre el fin de un régimen que acabaría conduciendo a la muerte y será también el nacimiento de una comunidad nueva que en la adhesión al Dios único, al Dios vivo, encuentra la vida y la esperanza. En este sentido hablamos de Jesús como el hombre libre, en el sentido negativo y en el sentido positivo. La libertad de Jesús se impone sobre el tener. Me explico. La debilidad del hombre es el tener. En él se esclaviza y pierde lo más grande que es su libertad. Tanto crece que nunca tendremos bastante. Y para satisfacer estas necesidades enormemente elásticas, no podremos por menos que desear cada vez más riquezas. La mayoría de los hombres están encadenados, siempre mirando solo a los que son más que nosotros, a los que tienen más que nosotros, porque en este mundo en que vivimos, la carrera del tener se ha convertido en el motor ordinario para poner el movimiento a las multitudes. Todos desearían prosperar mucho. Jesús hizo otra opción diferente. Venció en sí mismo toda preocupación por poseer. No tuvo dónde reclinar la cabeza. Jesús es un hombre libre ante el pensar y opiniones de otras personas en el valer, en el tener prestigio y fácil renombre. Jesús no claudicó ante esta fascinación, frente al deseo que nos lleva a nosotros a hacernos valer, a seducir a los demás, a despertar en nuestro provecho los deseos ajenos. Jesús es libre. Jesús, por lo que se refiere a los poderes establecidos, no le preocupan, no les tiene ningún miedo. Cuando tantos hombres renuncian a su libertad, tan prontos como se sienten amenazados en su vida, en sus bienes o en su independencia. La libertad de Jesucristo la vemos en el poder. Nada de tener puestos y reinados. La libertad con que vive le hace ser soberano. Pero esa soberanía jamás se cambiará en voluntad de dominación sobre otros hombres. El hombre libre es aquel cuya palabra es realmente propia, palabras suyas, aquel cuya palabra no es voz de otro. Jesús habló siempre y solamente su propia palabra, seguramente porque Él es la palabra. En conclusión, leyendo los evangelios es claro que Jesucristo es un hombre libre, no tiene ataduras de ningún tipo. La tarea central de la vida es la lucha por la libertad, donde el hombre se juega su destino y su identidad. Jesús fue plenamente libre y por eso fue plenamente hombre. Dios nos ha creado para la libertad, nos ha dado la libertad, a nosotros nos toca usar bien de ella. Es tarea de nuestra exclusiva incumbencia. Hacerse libres es, en primer lugar, cortar todas las ataduras que nos retienen. A pesar de ello, parece que hay una atadura que el hombre no puede romper por sí solo. Es la que le ata a sí mismo. Entre todas las cárceles de las que el hombre puede escapar, hay una de la que le está vedado salir, la cárcel de sí mismo. Dios no quiere esclavos, busca hijos, y en eso consiste la liberación total del hombre, y no lo hace para sí, sino para gloria de su Padre. En Jesucristo somos liberados por el Espíritu, liberados del pecado, de la muerte y de la ley. La liberación no es solo la ruptura de las ataduras que nos tenían prisioneros, es la entrada comprometida a una vida nueva. Somos libres para amar, somos libres porque amamos. Por el Espíritu de Dios es espíritu de amor. El amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios, no el amor nuestro para con Dios, sino el ágape, que es mucho más que uno de los nombres de Dios. Es el que define su naturaleza misma.
Dios, misterio de amor, este espíritu nos hace participar en la misma vida de Dios, en su vida de amor. Hemos de sentirnos libres y todos juntos ponernos a construir un mundo nuevo en el que todos vivamos con la libertad propia de los seres humanos. Cuanto existe en el mundo ha de ayudar a que todos los hombres y mujeres sean libres, sin que esta libertad signifique en modo alguno negar el sentido común. Terminemos con las palabras del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría. En definitiva, hemos de tomar más en serio lo de la palabra o la libertad hecha carne en la historia, en la que Dios se ha manifestado, porque este ha sido el camino para deificar al hombre. Además, la liberación del hombre en la historia es la única forma de que la historia salvífica alcance su culminación. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para llegar a más personas. Saludos.